Ya, entonces habíamos quedado en lo que es la ética ambiental. Esto habíamos visto, la ética ambiental. Y la ética ambiental tiene que ver con un grado de responsabilidad del hombre sobre la naturaleza, ¿no? Entonces, es una cuestión más bien personal, a partir de la cual se pueden tomar decisiones para ir a cuidar lo que es el medio ambiente o a no cuidarlo. Entonces, es una pregunta como que dice que si el hombre tiene alguna obligación y deber con la naturaleza. Y si así fuera, ¿cuáles son los deberes? ¿Y cuáles son esos que están en contra de los valores e intereses del ser humano? Entonces, una persona tiene obligación con otra cuando una persona le debe a la otra, ¿no? Entonces, en este concepto, lo que se hace es considerar a la naturaleza como un ente vivo, considerar como alguien, es decir, alguien a quien le debemos algo y alguien que nos hace un favor o nos da algún beneficio. Ese es un primer concepto que no era muy utilizado antes, pues simplemente se consideraba a la naturaleza como parte del lugar donde vivíamos, ¿no? Pero cuando cuando se habla de ética ambiental, uno tiene que ver, uno tiene que pensar que la naturaleza es un ser vivo. Entonces, un ser vivo ayuda al otro, entonces este último tiene alguna deuda con él. Entonces dice, el hombre tiene obligaciones con la naturaleza, y si así fuera, ¿cuáles son tales? ¿No? Entonces, ¿qué obligaciones tendríamos nosotros con la naturaleza? Hemos visto que la naturaleza nos da muchas cosas, nos da eh, eh, vestido, nos da alimentación, nos da herramientas de construir, nos da también, nos brinda servicios como el equilibrio de gases, como el control de inundaciones, nos permite desechar nuestra basura adecuadamente. Entonces, si vemos la naturaleza como un ser viviente que hace todo eso por nosotros, entonces sí deberíamos tener algo a cambio, ¿no? Entonces, la ética ambiental considera a la naturaleza como un ser viviente que aporta mucho a nosotros como seres vivientes y por tanto nosotros tenemos deberes para ella. Y uno de los primeros deberes es por lo menos no, no destruir, no destruir lo que nos da beneficio. Y hay otros más, pero vamos a ir viendo más. Una vez que hemos visto algo de ética ambiental, vamos a ver también cómo es una concepción teórica de la organización de todos los seres vivientes. Hay varias concepciones, sin embargo, esta es la más conocida. Se llama niveles de organización en el componente biótico del ambiente. Y tiene que ver con que el componente biótico, es decir, el componente que tiene vida, está distribuido en varios niveles, ¿no? Y el nivel más pequeño se cree que es el nivel individual, desde el individual donde hay un solo individuo. Este individuo, ¿por qué se caracteriza? Es un individuo que tiene características de funciones fisiológicas, que, que responde a condiciones ambientales, es decir, fisiológicas, es de alimentación, de nutrición,
fisiológicas también se refiere a que puede desechar algunos componentes que no le son útiles, como las heces en el ser humano, ¿no? Y dice, responde a condiciones ambientales, es decir, vive de acuerdo al ambiente donde está. Puede vivir en zonas calientes o puede vivir en zonas frías. Su cuerpo puede tener pelos para protegerse en el calor o puede no tener pelos cuando realmente hace mucho calor, ¿no? Es de una sola especie, es decir, un individuo de una especie. Y otra característica importante es que se puede reproducir. Ahora, ese es el primer nivel. Un segundo nivel es el conocido como población. El nivel individual está dentro del nivel poblacional. ¿Qué características tiene la población? Y que son individuos de la misma especie, o sea, individuos iguales, en una zona concreta, es decir, en un lugar y al mismo tiempo. Podemos decir individual es un gato. Y población es una población de gatos que vive junto a ese gato, viven en un lugar determinado, y al ser muchos tienen una tasa, es decir, una frecuencia de nacimiento, una tasa de crecimiento poblacional. Pues puede crecer la población. Un nivel superior es la comunidad. La comunidad abarca poblaciones, ¿no? No solamente abarca una población. ¿Y qué tiene que decir la comunidad? Que son poblaciones de diferentes especies que actúan entre sí. Viven en un espacio llamado hábitat y pueden vivir varias poblaciones, ¿no? Por ejemplo, en una laguna puede haber peces, patos, aves, de la misma, o sea, poblaciones de aves, peces, patos, y entre ellos interactúan. ¿Cómo interactúan? A veces uno se come al otro, o uno provee alimento para el otro, o uno construye el hogar para el otro. Un nivel más arriba es el ecosistema, ¿no? Y el ecosistema es aquel espacio que acoge a todos los componentes bióticos y no bióticos de una zona. ¿Recuerdan cuando hemos hablado en la primera clase? ¿Por qué está compuesto el ambiente o por qué está compuesto un ecosistema? Pues es lo mismo, ¿no? Es componentes vivos y no vivos, bióticos y abióticos, en una cierta zona. Básicamente es la combinación de lo que es la comunidad con los componentes físicos y químicos, es decir, con el agua, el aire, el suelo. Y aún más arriba tenemos los biomas. ¿Qué son los biomas? Los biomas son condiciones en las cuales pueden haber especies similares cuando hay condiciones ambientales similares, aunque no estén conectados físicamente. Es decir, puede haber especies similares en Asia a las de América, ¿no? Y si las condiciones ambientales son similares en diferentes partes de un país o del mundo, las comunidades también son similares. Eso se llama bioma. Entonces, por ejemplo, bosques tropicales, hay bosques tropicales en África, en Asia, en América, y estos bosques tropicales, si bien están separados por miles de kilómetros, dentro de estos bosques hay vidas y familias de especies que son similares en sí. Finalmente, el nivel más grande es el de la biosfera, ¿no? La biosfera es la parte de la Tierra en la que existe la vida, ¿no? Es la superficie de la Tierra que ocupa océanos, sedimentos, fondos, todo donde es posible la vida. Y eso está por encima de todo.
Tenemos otro ejemplo. Individuo, una hormiga. Población, un grupo de hormigas. Comunidad, es un lugar físico donde existen muchas poblaciones, hormigas, vacas. Luego viene el siguiente nivel, es el lugar donde vive. Luego vienen los biomas, es decir, tenemos condiciones similares a esta en varias partes del mundo. Aquí tenemos los amarillos con los amarillos, los verdes con los verdes. Y finalmente tenemos la biosfera que nos rodea. Entonces, estos son los cinco componentes, ¿no? Individual, población, comunidad. Es una forma de mostrar. Ahora, ¿cómo interaccionan los componentes del ecosistema, ¿no? Tenemos lo biótico, que es una comunidad de organismos vivos, y lo abiótico, que está compuesto por la hidrosfera, atmósfera y la litósfera. Entonces, estos son, digamos, dos grupos grandes, ¿no? Lo abiótico y lo biótico. Interacciones en todas direcciones. Tenemos que los organismos interactúan con el agua, ¿no? Algunos viven con el agua, otros dependen del agua para vivir. También los organismos interactúan con el aire. ¿Por qué? Porque el aire tiene gases que les permiten sobrevivir. Básicamente es la norma, ¿no? Y también los organismos interactúan con la litósfera, con el suelo que pisa. De igual manera, existe una interacción mutua entre agua y aire, entre aire y suelo, y entre suelo y agua. Entonces, las interacciones en un ecosistema son variadas, ¿no? De lo vivo a lo no vivo en los tres ámbitos. Hidrosfera, atmósfera y litosfera. Vamos a hablar de procesos en el ecosistema, ¿no? Los procesos son una serie de compartimientos o espacios bióticos y abióticos que interactúan. Entonces, como hemos visto acá, este es el ecosistema. Interacción entre lo biótico y lo abiótico. ¿Cómo interactúan? Básicamente interactúan a través del flujo de energía y los ciclos de nutrientes. El flujo de energía quiere decir el alimento, ¿no? Muchos organismos vivos se alimentan de lo que hay en la litósfera, en lo que hay en la atmósfera y en lo que hay en la hidrosfera. Entonces es una forma de interactuar. Y también los nutrientes. Los nutrientes son aquellos que permiten el crecimiento rápido, ya sea de organismos o de plantas. Los organismos más, los procesos más comunes son el flujo de energía y los ciclos de nutrientes. El flujo de energía se refiere a alimentos, ¿no? Los alimentos son energía, se dice, en este caso. Los alimentos son los depósitos de energía. Y estos depósitos de energía o estos volúmenes de energía, al pasar de un organismo a otro, pues le hacen crecer.
¿no? Entonces, uno de los procesos es el flujo de energía y otro es el ciclo de nutrientes. Vamos a ir viéndolos en detalle. Vamos a hablar un poco del flujo de energía. El flujo de energía más que todo se refiere a alimentos. Entonces, alimentos que sirven para sobrevivir. Y como sobrevive, pues en las plantas, por lo menos para crecer el número de células que tiene. Entonces, una interacción es la producción de alimentos entre especies, ¿no? Lo que implica la energía para sobrevivir y materia prima para la conducción de la célula. Entonces, cuando hablamos de flujo de energía en el ecosistema, vamos a hacer referencia a alimentos. La primera fuente de energía en el planeta es la energía solar, porque a partir de esta se genera vida. Ahora, no toda la energía solar llega a nuestro planeta. Gran parte es rechazada por la atmósfera. Estamos hablando de energía, vamos a ver que la energía solar se convierte en energía química y se almacena en un material vivo o muerto. ¿Cómo se transforma energía solar en energía química? Por un proceso llamado fotosíntesis, que vamos a ver más adelante. Ahora, en los organismos vivos, no en las plantas, parte de esta energía que se convierte de energía química en energía orgánica se convierte en ATP, adenosíntrifosfato, que es un compuesto que se utiliza para realizar actividades, es decir, para realizar trabajo, como caminar, transportarse, reproducirse por división y para algunas reacciones químicas. Ahora, volviendo a hablar de energía, existen dos tipos de energía. La energía autótrofa y la energía heterótrofa. ¿Cuáles son los autótrofos? Son aquellos que producen, es decir, aquellas plantas que producen energía. ¿Y de dónde saca energía? De la combinación del sol y de los minerales que existen en la tierra. Entonces, esa combinación hace que crezcan las plantas y las plantas se consideran los primeros productores, por eso es decir, productores primarios. Sin embargo, están también los heterótrofos, son aquellos que dependen de otros organismos para sobrevivir. En cambio, los autótrofos simplemente necesitan la energía del sol, algo de agua y algunos nutrientes que están generalmente en los suelos. Ahora, cuando vemos el componente abiótico y los heterótrofos en sí, vemos que están divididos en carnívoros, herbívoros y descomponedores, ¿no? Hemos visto la energía autótrofa y heterótrofa y vamos a ver ahora qué es la fotosíntesis. La fotosíntesis es la transformación de energía química, energía solar en energía química. ¿Y cómo funciona más o menos, no? Las plantas que son verdes producen sus alimentos a partir de reacciones que son impulsadas por la radiación solar. Y para esto necesita de pigmentos naturales llamados clorofila.
que básicamente son las que degradan la materia orgánica, utilizando dióxido de carbono y agua, y liberando oxígeno. Entonces, ¿cómo se produce esa transformación de energía? Tenemos en esta ecuación 12 agua más 6 dióxido de carbono más 709 calorías a través de la clorofila se convierte en otro compuesto, ¿no? Materia orgánica más oxígeno más agua. Entonces, este es el principio de la fotosíntesis, ¿no? Agua más dióxido de carbono más energía. Puede venir de la luz, transforma en glucosa, que es un azúcar, más 6 aguas, más 6 oxígeno. Ese es el principio de la fotosíntesis. Es decir, que se forma materia orgánica, oxígeno y agua. Por eso es que se dice que la fotosíntesis es la que mantiene la vida. ¿Por qué? Porque a través de la fotosíntesis tenemos generación de oxígeno y agua. Ahora, vamos a ir más específicamente a lo que es la fotosíntesis. Tenemos una planta con sus raíces, tenemos el sol, luz solar que llega a la planta, tenemos dióxido de carbono que también está en el ambiente. Dióxido de carbono también es suministrado a la planta. Además, para esa reacción, la planta debe estar húmeda, o sea, debe tener agua en la raíz. A partir de eso se generan compuestos ricos en energía, como sea la glucosa, donde se forman a través de las hojas o en forma de frutos. Y también tenemos a través de la fotosíntesis que se forma oxígeno, y este oxígeno en general es enviado a la atmósfera. Ahora, si hablamos más específicamente de la fotosíntesis, la fotosíntesis no es solo buena para la vida, sino para todo el ambiente. Si no hay fotosíntesis, no hay plantas. Para la fotosíntesis lo que hace es liberar oxígeno, creando una atmósfera para que los seres vivan, ¿no? Para que vivamos. Es decir, en la fotosíntesis se genera oxígeno. Ahora también se forman otro tipo de compuestos, como ser unos que tienden a romper la capa de ozono. Bueno, otra cosa, la fotosíntesis solamente existe, solamente se da en las plantas, en las partes verdes de la planta. De acuerdo a un estimado, casi el 1,5% de la radiación total que llega a la Tierra se utiliza para la fotosíntesis. Bueno, la energía generada en la célula por la fotosíntesis se convierte en almidón. Puede combinarse con azúcar para formar hidratos de carbono. Y hidratos de carbono son materiales para las células, ¿no? Ahora, durante la fotosíntesis, para crecer las plantas también necesitan otros nutrientes, como nitrógeno, fósforo, magnesio, que muchas veces están en el suelo, ¿no? Pero muchas veces no están. Ahora bien, la producción de materia orgánica por plantas se llama producción primaria, porque es la primera producción de la naturaleza. Las plantas reciben energía del sol. Con esta energía del sol crecen,
al crecer aumenta su peso, su volumen, y ese aumento de peso se llama producción primaria. Esto solamente se da en las plantas, ¿no? Ahora, la fotosíntesis genera energía, pero muchas veces tenemos que usar esa energía. Para crecer, para movernos. Entonces, existe una ecuación similar a la de la fotosíntesis que nos muestra cómo se genera esa energía que está acumulada en la fotosíntesis. Y esta reacción utiliza los mismos componentes, solo de forma distinta. Entonces, esta reacción se llama la respiración, ¿no? ¿Qué es la respiración? Es la rotura de una molécula de oxígeno, de glucosa en presencia de oxígeno. ¿Para qué? Para generar dióxido de carbono, agua y energía. Entonces tenemos la glucosa más oxígeno a través del proceso inverso a la fotosíntesis genera agua y dióxido de carbono más energía para el trabajo. En teoría, la energía se almacena en los cuerpos como grasa, ¿no? Entonces, en los animales, moléculas de grasas y proteínas se pueden respirar para producir trabajo. Es decir, las grasas más oxígeno a través del proceso de respiración va a generar agua, dióxido de carbono más una energía. Esta energía es la que nos sirve para hacer actividades. Un momento, por favor. Entonces, cuando no se tiene alimento, pues el organismo empieza a usar las grasas y proteínas, ¿no? Donde están acumuladas en diversas partes del cuerpo. ¿Para qué? Para destruirlas y con el oxígeno generar más energía. Ahora, un subproducto de lo que es la respiración es el calor. Y ese calor muchas veces se va al espacio. Es decir, la molécula más oxígeno a través de enzimas forma agua, dióxido de carbono más energía o calor. Por eso es que cuando hay ambientes cerrados empezamos a sentir el calor corporal también. Hablemos un poco de la producción primaria. Cambiar el marco de nivel. Entonces hablamos de lo que es la producción primaria, ¿no? Habíamos dicho hace un rato que es la producción primaria. Es aquel peso, digamos, que aumenta una planta por efecto de la fotosíntesis. También se puede colocar en forma más específica la cantidad total de energía química o biomasa acumulada por plantas por unidad de superficie y de tiempo. Es decir, es una cantidad de energía por unidad de superficie y de tiempo. Gramos sobre metro cuadrado sobre día segundo. Así se define la producción primaria, ¿no? Y existen desde la producción primaria bruta,
y la producción primaria neta. La producción primaria bruta es todo el peso que gana una planta por efecto de la fotosíntesis y los nutrientes que existen. Y la producción primaria bruta se puede dividir en la producción primaria neta, es decir, lo que realmente se utiliza, y lo que es la respiración. ¿Por qué? Porque la respiración también implica perder. Entonces, tenemos producción primaria neta más la respiración, nos da la producción primaria bruta. Entonces, convencionalmente la sociedad ha empezado a estimar lo que es la producción primaria en algunas áreas o zonas, especialmente de cultivos, ¿no? De hecho, la producción primaria es una forma de medir el rendimiento de un cierto terreno. Pues tenemos rangos de valores, ¿no? Una producción primaria baja está de 0 a 250 gramos metro cuadrado año. Es decir, que en un metro cuadrado, menos de 250 gramos de crecimiento en peso significa gama baja. Es decir, que de producción baja. ¿Dónde se da eso mayormente? En desiertos. Luego tenemos lo que se llama gama media. Gama media tiene que ver con el rango medio, que más o menos va de 250.000 gramos metro cuadrado año. Es decir, hasta 1 kilogramo por cada metro cuadrado por año se considera que es una gama media de producción primaria. ¿Y dónde se da esto? Más o menos en pastizales y en el cultivo de cereales, ¿no? O trigo. Y finalmente la gama normal, o una gama relativamente alta, es entre 1, o sea, entre 1.000 y 2.000 gramos por metro cuadrado año. Entre 1 kilo y 2 kilos por cada metro cuadrado año. Eso está más que todo en los bosques densos, en los pastizales, en las selvas, y en las cosechas altamente productivas. En comentarios, si ustedes ven los cultivos de maíz cuando son hechos manualmente, tienen, por así decirlo, una cierta cantidad de producción por año, no sé, 30 quintales. Ahora, cuando los cultivos de maíz son hechos industrialmente, tienen un mayor rendimiento. ¿Por qué? Si bien la planta ramiza, pues existe menor separación entre planta y planta. Si hay menor separación entre planta y planta y tenemos el mismo crecimiento, pues va a haber mayor producción, ¿no? Entonces dice cosechas productivas, quiere decir cosechas que no son estrictamente naturales. Ahora vamos a hablar de lo que son las cadenas y las redes alimenticias. ¿Por qué es importante esto? Porque en la naturaleza casi todos los organismos se alimentan de otros. Y es importante porque nos ayuda a explicar algunas cosas de los ciclos también. Entonces vamos a entrar con esto. Tenemos los organismos que se dividen en dos, en autótrofos y heterótrofos. Autótrofos son aquellos que no dependen de otro organismo para alimentarse, más bien dependen de la energía solar. Entonces, autótrofo fabrica su propio alimento, como ser las plantas. Por otro lado, heterótrofo, que no fabrica su propio alimento, sino depende de otros, como ser cualquier organismo o animal, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, una rana. Dentro de los heterótrofos tenemos los que te dicen saprófitos, que son aquellos que se alimentan de la materia orgánica muerta, ¿no? Como las cucarachas, por así decirlo, o hormigas en algunos casos, u otros insectos que se alimentan de materia orgánica muerta. Por otro lado, tenemos los animales convencionales. Se alimentan por ingestión de otros organismos vivos o muertos. Tenemos los saprófitos y los animales. Seguimos en cadenas y redes alimenticias.
vamos a ver cómo funciona la energía química, si es que circula, si es que desaparece. Entonces tenemos la energía química, que es de los productores primarios, y que viene a partir de los nutrientes, y la energía química que viene por fotosíntesis es más que todo en las plantas, ¿no? Bueno, los productores primarios como plantas, al ser alimento de otros, pues pasan al siguiente nivel alimentario. Es decir, cualquier planta como el pasto, digamos, simplemente produce energía, ¿no? Pero si una oveja se come el pasto, ya se ha comido parte de esa energía. Entonces se ha trasladado esa energía. Una vez que las plantas, por así decirlo, están dentro del organismo de un herbívoro, ese herbívoro, al intentar digerirlos, pues extrae energía y nutrientes. Pero no todo, ¿no? Porque parte va al desperdicio. Ahora, esa energía le sirve para vivir y para respirar, también para generar nueva biomasa. La nueva biomasa ya se llama producción secundaria, ¿no? Entonces, la producción secundaria es la generación de nueva biomasa en la población consumidora. Entonces, las plantas son productores primarios, ¿no? Y aquel que se come las plantas es el consumidor primario, es decir, que es el primero que se come. Ahora, el crecimiento de los organismos que se comen a las plantas se llama producción secundaria. En cambio, el crecimiento que sale de las plantas se llama producción primaria. Es una gran diferencia. Ahora, la producción secundaria, ¿para qué sirve? Para extender la cadena alimenticia. Ahora, cuando hablamos de nueva biomasa, implica que un organismo crece o se reproduce. Entonces, ya la reproducción ya es una producción secundaria. ¿Y para qué sirve la reproducción? Para extender la cadena alimenticia, es decir, para que haya más organismos similares a ese. Si vemos cadenas y niveles tróficos, vamos a ver varios ejemplos, ¿no? Algunos, simplemente algunos vamos a ver en este tiempo. Lo que son las cadenas y los niveles tróficos. ¿A qué se llama tróficos? Tróficos viene de alimento, entonces son cadenas y niveles alimenticios. Tenemos una gráfica donde tenemos dos ejes, uno vertical que tiene que ver con el tamaño del organismo y uno horizontal que tiene que ver con la abundancia del organismo. Entonces, en la parte baja tenemos el fitoplancton. Hablamos de un ecosistema marino. El fitoplancton es plantas extremadamente pequeñas, casi unicelulares. Son productores primarios. Quiero mostrar la gráfica, que están en la parte baja del tamaño, es decir, que son pequeños, pero están en la parte alta de la abundancia, es decir, que son muchos organismos primarios, muchos productores primarios. Fitoplancton es uno de ellos. Encima del fitoplancton se encuentra el zooplancton, que en este caso ya son los consumidores primarios. Los consumidores primarios son aquellos que se comen a los consumidores primarios. Ese es un ejemplo. Fitoplancton se refiere a plantas y zooplancton se refiere a animales, ¿no? Pero básicamente son aquellos que están en un sistema acuático. Tenemos en esa tabla la escala de tamaño de estos microorganismos. Lo que es el zooplancton está entre 100 micras y hasta 1 metro.
Lo que es el fitoplancton, que es más pequeño, es entre 1 micra y 1 milímetro. Las arqueas son mucho más pequeñas, están entre 0,1 micrones y 2 micrones. Las bacterias mucho más pequeñas, entre 0,05 micrones y 1,5 micrones, ¿no? Finalmente los virus, que son más pequeños, ¿no? Que están en el orden de 0,1 micrómetro. Entonces la idea de fitoplancton son las plantas más pequeñas. Zooplancton son los animales mucho más pequeños. Encima del zooplancton existen los peces. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Tenemos consumidores, tenemos productores primarios, las plantas que por fotosíntesis generan cierto peso, o sea, generan energía. Encima tenemos los consumidores primarios, que son los primeros que se comen a los productores primarios, llamados zooplancton en el sistema acuático, zoo de animales, ya son animales muy pequeños. Encima de los consumidores primarios están otro tipo de consumidores, que son los consumidores secundarios. En general, estos son peces, personas, perros, animales, todos estos son consumidores secundarios. Y encima también existe otro nivel, que son consumidores terciarios. Consumidores terciarios son aquellos que se alimentan de los consumidores secundarios y los secundarios a su vez se alimentan de los consumidores primarios y estos a su vez de los productores primarios. Entonces los consumidores terciarios se encuentran en la punta de la pirámide, ¿no? Entonces, tienen que acordarse, ¿no? Pirámide de números y niveles tróficos. Números por la abundancia. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sigamos. Seguimos cadenas de niveles tróficos, pero ahora vemos la pirámide de energía y el tamaño individual de la cadena alimenticia. Entonces, estamos viendo dos tipos de la pirámide de números y niveles tróficos, acuérdense, y la pirámide de energía. Entonces, tenemos igual una gráfica donde nos muestra el tamaño del individuo en el eje vertical y nos muestra la cantidad de energía de estos organismos. Tenemos los dos ejes. Y tenemos primero los productores primarios. En tamaño son pequeños, pero tienen alta energía. ¿Qué significa energía? Alimento, es decir, pueden ser alimentos de otros. Y todo un grupo de fitoplancton puede ser alimento, ¿no? Es decir, un gran número de organismos pequeños. Luego encima vienen los consumidores primarios. Los consumidores primarios tienen menos energía, pero son un poquito más grandes. ¿Qué significa que tienen menos energía? Que no dependen estrictamente de los consumidores primarios. Y son más grandes. Un tercer nivel son los consumidores secundarios, es decir, aquellos que se comen a los consumidores primarios. Tienen menos energía y también son un poquito más grandes. Y finalmente tenemos, en algunos sistemas existirá un nivel más, pero en general no son más de estos, los consumidores terciarios. Los consumidores terciarios se comen a los consumidores secundarios. Tienen poca energía, pero tienen gran tamaño. Entonces, es importante conocer estos dos gráficos que hemos visto. Ahora, habíamos visto los procesos, ¿no? He dicho que son el proceso es un ciclo de energía y ciclo de nutrientes. Si vemos el flujo de energía, vamos a ver, por ejemplo, que la energía del sol llega al productor primario, parte se va a respiración y parte en el cuerpo. Luego, parte de la energía
va a un consumidor primario. Un consumidor primario es un organismo que se alimenta de plantas, ¿no? Entonces, parte de la energía pasa al consumidor primario, parte se pierde al ambiente, y luego tenemos lo que es los reductores, ¿no? Los reductores o saprófitos son aquellos organismos que se alimentan de cadáveres de otros. Entonces, los consumidores primarios, parte de su energía se va como respiración y parte también se va hacia los reductores, o aquellos que descomponen. A su vez, los reductores al ser organismos también respiran, ¿no? Y pierden energía. Luego tenemos el consumidor secundario. El consumidor secundario lo que hace es alimentarse del primario, pero también parte de su energía se va en la respiración y parte va a los reductores. Sí, los reductores cuando fallecen, por ejemplo, pues los reductores se encargan de alimentarse de él. Finalmente, el consumidor terciario es más grande, pero es menos en número. Vamos a ver el flujo de energías en ecosistemas, algo que es parecido a lo que estamos hablando. Tenemos en principio planta. Las plantas son comidas por el ratón, el consumidor primario sería el ratón. Parte del ratón se va hacia los bioreductores, es decir, cuando se defeca, cuando se orina sobre el lugar, crecen ahí unos organismos que ayudan a eliminar esa contaminación. A su vez, ese consumidor primario puede ser alimento del consumidor secundario, como sea la serpiente. Pero aún así, escucha sobre la importancia de estos organismos, ¿no? Entonces, el consumidor primario, que es el ratón, es comido por el consumidor secundario, que es la serpiente. Parte de su energía también se va hacia los envíos reductores cuando se descompone especialmente. Y después, el consumidor secundario es alimento del consumidor terciario. Y de igual parte de las víboras, de los ratones, de los búhos, fallecen. Y cuando fallecen son utilizados por los bioreductores. Incluso ellos en su tiempo de morir, por eso son utilizados por los bioreductores. Entonces, ¿qué tenemos en esta gráfica? Tenemos que todos los organismos en general respiran, los organismos de la cadena trófica, ¿no? Respiran, por eso parte de su energía se va al ambiente. También pueden sufrir deterioro, pérdida de miembros o hasta muerte, y entonces estos organismos pasan a un entierro, y ahí es donde aprovechan los organismos reductores para también atrapar, para alimentarse. Esto es con respecto al flujo de energía, pero también vamos a ver el flujo de nutrientes. Los nutrientes son aquellos indispensables para el crecimiento de plantas, como fósforo, nitrógeno, carbono. Tenemos de igual manera los productores, tenemos los consumidores primarios, parte de los productores va al reductor, o sea, consumidor primario. ¿Qué significa? Que se vaya a los organismos reductores que son descompuestos, pero no por haber sido comida de un animal mayor, de un integrante de la cadena trófica superior, sino porque existen microorganismos destinados a descomponer eso. De igual manera,
Tenemos el consumidor secundario, que también parte de su existencia la manda al reductor, o cuando se muere su cuerpo va al reductor. Después tenemos lo que es el consumidor terciario, de igual manera, parte de lo que tiene va al reductor. Y a su vez, los órganos reductores expulsan lo que son los nutrientes básicos, ¿no? Como son nitrógenos, fósforos, ¿no? ¿Y dónde expulsan? Al suelo. Una vez que ha llegado al suelo, esos nutrientes ayudan al productor primario para que crezca su cosa. Y hablamos un poco de la producción secundaria. No, ahí vamos a quedar con la producción secundaria. Vamos a empezar eso el día de mañana. A ver, déjenme ver qué hora es. Tenemos todavía más de media hora. Vamos a seguir un ratito más. Entonces, cuando hablamos de producción secundaria, hablamos de el crecimiento. No hemos dicho el crecimiento de animales, el crecimiento de los que se alimentan de los productores primarios, ¿no? Y para eso se tienen algunos conceptos, ¿no? Uno de los conceptos es que en cada etapa de transferencia del nivel trófico se pierde energía. Es decir, de un nivel de productor primario a consumidor primario, no todo el cuerpo del organismo pasa a ser alimento del otro, simplemente algunas partes. Y las que no son, y esas partes que no ingresan al organismo son desechadas al ambiente. Entonces, parece que hubiera pasado menos energía de un nivel a otro. Ahora, cuando se genera energía primaria por fotosíntesis, gran parte de esta energía, es decir, de esta biomasa generada, se va con los herbívoros. ¿Por qué? Porque las plantas son alimentos de los herbívoros, ¿no? Ahora, esta energía también se puede ir con las heces, con la orina de los herbívoros. Ahora, cuando muere una planta, pues se pierde lo que es su energía primaria, ¿no? Ya no genera. Ahora, hablamos de la producción secundaria. También gran parte de esta producción secundaria se pierde por respiración. Y para que la respiración, para tener un mejor metabolismo, para tener actividades como moverse, desplazarse. En secundaria. Bueno, esto vamos a ver mañana. Ya, hasta ahí vamos a avanzar. ¿Tienen alguna duda, pregunta sobre el texto? Bueno, entonces les voy a comentar que estoy corrigiendo los trabajos, estoy yendo lento porque hago varias cosas. En la noche no solo revisar sus trabajos. A los que les he revisado ya les he enviado algunos comentarios, ¿no? Recordarles que tenemos este viernes la entrega del otro trabajo, ¿no? Que es el trabajo de control de lectura. Espero que estén viéndolo y también espero que estén haciendo lo del Río Rocha. ¿Tienen alguna duda, pregunta hasta ahí? Bueno, parece que no. Entonces vamos a quedar ahí. ¿Ya? Hasta luego.